Después que Rusia invadiera Ucrania, los precios del petróleo y el gas se dispararon a niveles impensados, aumentando los costos para el comercio y los consumidores en todo el mundo. Las empresas de transporte están asfixiadas por el encarecimiento del combustible que trasladan a la próxima empresa en la cadena de distribución. Ese es el caso de esta empresa de logística alemana. Eso se aplica a todo, desde el yogurt hasta los automóviles. En una economía basada en la división del trabajo, prácticamente todo tiene que ser transportado. Como consecuencia, los consumidores son quienes pagan los costos adicionales. Y esos consumidores ya notan el aumento del precio en las gasolineras. Algunos gobiernos intentan reducir los impuestos sobre el combustible u ofrecer otras formas de ayuda. No solo la gasolina y el diésel son más caros, también los alimentos. El trigo, por ejemplo, ahora cuesta hasta un 50% más que antes de empezar la guerra, encareciendo alimentos básicos como el pan. El Banco Central Europeo modificó su previsión corrigiendo al alza la subida de precios en la eurozona hasta un 5,1% este año. A esto se une un debilitamiento del crecimiento económico, especialmente en Europa. Algunos analistas calculan que la producción económica en la Unión Europea será un 3,2% menos comparada con la de un escenario sin guerra. Para otras regiones la diferencia no será tan grande. El PIB global se reducirá en 1,1%. Esta combinación de menor crecimiento y aumento de precios se conoce como estanflación, a veces antecesora de una depresión económica, como en la crisis del petróleo de 1973, que casi paralizó la economía mundial y obligó a los países a diversificar sus suministros energéticos. La economía rusa se encuentra en una situación desesperada. Tras la invasión de Ucrania, las potencias occidentales impusieron sanciones de inédita dureza contra Vladimir Putin y su círculo íntimo. Muchos bancos rusos fueron desconectados del sistema comercial internacional. Se congelaron las reservas de divisas de Rusia. Como resultado, el rublo entró en caída libre. Ahora Putin quiere obligar a las potencias occidentales a pagar en rublos si quieren el gas ruso. He tomado la decisión de implementar un paquete de medidas para aceptar lo antes posible solo pagos en rublos, comenzando por el gas natural suministrado a países hostiles. Putin parece esperar que las compras forzadas detengan la caída del rublo y suministren a los bancos rusos las divisas que tanto necesitan. Pero los expertos advierten que podría provocar más inestabilidad. Crearía un caos en el mercado del gas y será muy difícil entender cuál es el precio real del gas ruso. Y las potencias occidentales ya están cerrando filas. Varios países, entre ellos Alemania, insistirán en que el gigante energético ruso Gazprom siga cumpliendo los contratos vigentes. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, viajó esta semana a los Emiratos Árabes Unidos, entre otras cosas, para pedirle a la OPEP que baje los precios. En este sentido, pedimos que se aumente el volumen de producción de tal manera que la población mundial pueda pagar por este petróleo mientras lo necesitemos. Alemania necesita nuevos socios. Más de la mitad de las importaciones de energía de Alemania provienen de Rusia. Y Qatar es un productor líder de gas natural licuado que podría ser crucial para Alemania. Sin embargo, el país del Golfo también es conocido por sus violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, en el trato que reciben los 2 millones de trabajadores migrantes en Qatar. Las autoridades han ignorado la muerte de miles de trabajadores durante la última década. Las modestas reformas laborales se han estancado. Otras denuncias apuntan a restricciones contra la libertad de expresión y la opresión de las mujeres. ¿Debería Alemania, a pesar de necesitar desesperadamente nuevos socios comerciales, tener esto en cuenta y abordar la situación de los derechos humanos?
En el contexto de nuestra historia alemana, este es un tema importante. Al comprar productos en el extranjero, debiéramos tomar en cuenta uno de los artículos de la ley fundamental que dice que la dignidad humana es inviolable, y este principio también se aplica a los países que nos suministran mercancías. Definitivamente. Creo que, especialmente con la globalización que va en aumento, no podemos evitar este tema. Sí, creo que es importante, pero difícil. Podemos ver eso con la visita de Habeck a los Emiratos Árabes Unidos y los estados del Golfo. Es como elegir entre el menor de dos males. Para Berlín, la búsqueda de socios energéticos fiables es un problema sin solución fácil. Por ahora, prevalece el pragmatismo. Muchas empresas de la Unión Europea se hallan en el punto de mira de las redes sociales por sus negocios en Rusia, como Renault. La automotriz tiene una planta cerca de Moscú, pero desde el jueves ha detenido la producción. Uno de los empleados rusos comparecía en francés ante la prensa. La planta cierra por tiempo indefinido. Toda la producción de automóviles se detiene. Un giro de 180 grados para Renault, que ya unos días antes todavía afirmaba que pese a las sanciones impuestas, su producción en Rusia continuaría. Pero la presión de clientes y políticos habría hecho que finalmente la empresa revise su decisión. El presidente ucraniano se reunía pocas horas antes con los parlamentarios franceses en la Asamblea Nacional a través de videoconferencia y apelaba a su conciencia. Las empresas francesas deben abandonar el mercado ruso. Renault, Auchan, Leroy Merlin y otros deben dejar de patrocinar la maquinaria bélica de Rusia. Deben dejar de financiar el asesinato de niños y mujeres, las violaciones, el robo, el saqueo por parte del ejército ruso. Es importante que todos recuerden que los valores deben prevalecer sobre los beneficios. La Universidad estadounidense de Yale publicó la denominada Lista de la Vergüenza, donde se muestran las empresas que continúan haciendo negocios sin restricciones con Rusia. En la lista se encuentran el banco suizo Credit Suisse, Deutsche Telekom y el fabricante chino de computadoras Lenovo. Algunas empresas como Nestlé y AstraZeneca defienden su presencia en Rusia y luchan contra las acusaciones de colaboracionismo. Ambas argumentan que tienen la responsabilidad de proporcionar a la población rusa alimentos o medicamentos esenciales. El agricultor Serhii Vakniuk ayuda con el nacimiento de un ternero, un animal que deberá ser alimentado. Y es que a pesar de la guerra, esta granja al oeste de Kiev sigue operativa. Serhii tiene que cuidar a los animales mientras sea posible. La vida sigue, los terneros nacen, las vacas se ordeñan, el ejército tiene su batalla, los agricultores la nuestra. Debemos alimentar a nuestros soldados y al pueblo ucraniano. Y para asegurar el suministro de alimentos a los agricultores se les permite seguir trabajando en sus granjas en vez de ir a la guerra. Desde ahora, las personas que trabajan en el sector agrícola, como los veterinarios o los involucrados en las próximas cosechas, no serán movilizados, quedarán exentos durante 6 meses. Pero uno de los mayores problemas para los agricultores es que no pueden exportar la mayoría de su cosecha como lo hacían antes. Esto significa que no habrá dinero para sembrar nuevos cultivos. Detrás de mí hay unas 500 toneladas de cereales. Tenemos muchos problemas. Los puertos que necesitamos para exportar nuestros granos están cerrados. No se realizan transacciones. No estamos vendiendo nuestros granos, pero debemos seguir trabajando. El desequilibrio financiero es crítico. No tenemos liquidez. De momento, las exportaciones solo pueden salir del país en camión o en tren. Eso es mucho más costoso y es probable que pronto sea imposible, lo que golpeará a los países más pobres en el norte de África y el Oriente Medio. Los precios de los alimentos ya están por las nubes a nivel mundial. El aceite de cocina se agota en los supermercados españoles.
Pues yo creo que la gente se está llevando todo el aceite de girasol por miedo a que no llegue a España este tipo de aceite, pero a mí me parece que es un miedo que se tuvo anteriormente cuando lo del COVID con el papel higiénico, y creo que ahora con lo del aceite es una cosa similar. Pero la comparación es errónea. De hecho, el aceite de cocina se ha encarecido en España, sobre todo el de girasol, uno de los aceites vegetales más vendidos del mundo. Ucrania cubría el 40% de la demanda de España. Ahora el suministro se ha interrumpido. Nosotros comprábamos el aceite hace un año a 80 céntimos el litro y ahora mismo actualmente está a 2,60 el litro. Es una subida de más del 300%. No es fácil buscar una alternativa porque los distintos aceites alimenticios tienen diferentes sabores que cambian el gusto de los alimentos, pero hay que cubrir la demanda. La Asociación Nacional de Embotelladores de Aceites Comestibles de España afirma que la situación podría dar un nuevo impulso al aceite de oliva nacional. Confiamos en que sea una oportunidad porque probablemente seamos capaces de llegar a consumidores, a mercados donde ya estamos, pero a nuevos consumidores y tener una oportunidad de que conozcan el producto. España produce más aceite de oliva del que consume. El sector estima que se necesitan más de 1,5 millones de toneladas de aceite de oliva y su derivado, el aceite de orujo de oliva, para cubrir el déficit de las importaciones ucranianas. También se espera que aumente la demanda de aceite de oliva en otros países que buscan sustitutos para el aceite de girasol ucraniano y ruso.